musical que es una parodia de musicales. Así presenta el tricicle Spamalot, una adaptación musical de la comedia de los Monty Python, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. La obra ya estuvo en cartel en Barcelona y a partir de septiembre hará reír al público en Madrid. Partimos de una obra que está hecha, que ya tiene humor, y este humor tanto llega a un catalán, a un gallego, a un andaluz, a un madrileño o uno de Escandinavia. Quiero decir, es un humor de Monty Python, es absolutamente universal. Y nosotros el humor que practicamos también es universal, o sea, podemos viajar a todas partes sin cambiar el humor. Este es el casting para encontrar a una nueva protagonista en el papel de la Dama del Lago. Para Joan del Tricicle, que ha pasado de disfrutar en los escenarios a disfrutar dirigiendo, el casting es una parte muy interesante de las obras. Ves mucha gente con muchas ganas, con mucha energía, con muchas ideas, porque cada uno, cada persona la canción la adapta a ella misma, o la escena que les pedimos pues la ve como, de alguna manera, como ella la ve, ¿no? Entonces vemos visiones diferentes a las que nosotros tenemos y esto nos enriquece. Bueno, me voy al casting. Más de una veintena de actrices profesionales han hecho las pruebas de canto e interpretación para Spamalot. Nunca, jamás te acostumbras a los castings, es decir, nunca, siempre estás histérica. Para este casting en especial, pues yo tenía muchas ganas porque era con la gente de Tricicle y los respeto mucho y me gusta mucho su trabajo. Entonces hay un nerviosillo ahí agregado. Sí, tú tienes que tomar una decisión de cómo vas a enfrentar el personaje, la canción, si vas a cambiarles cosas y estar muy segura. Y luego ya es de ellos. Spamalot podrá verse en el Teatro Lope de Vega de Madrid a partir del 10 de septiembre.